Buenos días, aquí estamos en este día 6 de agosto, ya en la 93.9 Radio Abot, la radio del pueblo, la radio que crece. Le deseamos un feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros y cumpleañeras. Esperamos que estén pasando un día fantástico. Nosotros los vamos a estar acompañando aquí por la 93.9, la radio del pueblo, la radio que crece. Y estamos en Abot, un pueblo con historia de la provincia de Buenos Aires. Pertenecemos a Monte, ¿sí? Cuya cabecera es San Miguel del Monte, más conocido por ahí por el lugar donde están las lagunas de Monte, el rancho de Rosas, el museo. Así que vamos a estar acompañándonos en este día soleado, por lo menos para estos lados, fresquito todavía, bastante fresquito, por lo menos hasta el mediodía. Les puedo decir, yo por lo menos soy bastante friolenta, ¿sí? Estoy acá adentro en el estudio Pablo Antonini de Radio Abot, aquí en este pueblo. Quizás te cuento que queda, te dije recién, en ruta 3, kilómetro 92. Cuando quieras desestresarte, descontracturarte y todos los dedos que se necesitan en estas épocas y en estos tiempos, te venís para estos lados y entrás a agarrar el mate, el termo y salís a caminar por los campos, por el verdor, por las plazas. Es un pueblo muy pequeño, podés ir a Google, podés preguntarle a la señora Wikipedia, al señor Google, a la IA, todos te dan información de todo, donde estamos, donde estoy yo ahora, acá arriba en el satélite, porque ya ahora estamos comunicados, pero a full incomunicados. Es como una cosa rara ahí, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos es invitarte siempre, sí, todos los días, que vengas, que visites los pueblos de la provincia de Buenos Aires, identidad bonaerense. Si venís de otras localidades, si ven, estamos cerca de Cañuelas, más o menos cerca de Lobos, 1 hora 20 de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Y estamos también esperándote con todo el cordón gastronómico que tenemos, con las comidas típicas, esas que antes, las caseritas, empanadas caseras, pizzas caseras, tenés varios lugares donde se hacen el típico asado, ¿no? No tan gasolero, hay lugares gasoleros, hay otros que no son muy gasoleros, hay para todos los gustos y billeteras para todos y para toda la gente que también quiere traer a sus peques para que vean los animales, las ovejas, las vacas. Y si agarras una calle principal que se llama 9 de Julio en el pueblo y entras a caminar tipo 5:30 de la tarde, 6, ves un atardecer maravilloso, único creo yo, ¿eh? Pueden ver las imágenes que las hemos subido en nuestras redes, por supuesto. Las redes de Radio Abot. Radio Abot, la radio que crece. La conexión es clave. Seguinos en las redes. El invierno es tuyo. radioabot.com.ar. En Instagram, Radio Abot. En Facebook, Radio Abot Online. Radio Abot 93.9. Modo conexión. Claro. Invierno 25. La radio que te calienta el corazón. Así somos. La radio que te calienta el corazón, acá te dice, estamos como siempre en las efemérides. Feliz día a los veterinarios y veterinarias que hacen un trabajo pero tan hermoso que es nada más ni nada menos que atender a nuestros firulais, a nuestras mascotas, cuando no están bien, porque son parte de la familia. Lamentablemente hay gente que abandona a los animales, hay gente que no los cuida como los tiene que cuidar. Entonces se complica a veces y hay que llevarlos
y siempre hay alguna mano solidaria, alguien que puede llevarlos, porque se ha visto también las manos solidarias de ese perrito abandonado, de ese gatito. Acá en el pueblo, lamentablemente, hubo una época, ya no se está viendo tanto, que cuando llegaba el tren al pueblo, bajaba la gente, pasaba el día, qué sé yo, se iban, pero y se dejaban su mascota, generalmente un perro. Entonces, ¿quién más, quién menos en nuestras familias ha adoptado alguno de los firulais? Y igual hay gente que tiene 2 o 3. Lamentablemente en la avenida principal hay otros que andan deambulando por ahí, pero los vecinos también los atienden, les da de comer, y la veterinaria, nuestra querida Geraldine, un saludo muy grande a Geraldine, nuestra veterinaria de aquí del pueblo de Abo, tan queridas por todos, por todas aquí, que a cualquier hora, en cualquier momento, ella está ahí, sale a socorrer como puede a nuestras mascotas o a las que están abandonadas. Y es un tema que también, de paso cañazo, estamos tratando de ver que se encarguen las personas del municipio, el área que corresponde, por el tema de que haya un albergue, como lo hay en todos lados, ¿no? Siempre hay un lugar donde esas mascotas abandonadas, o porque la familia se fue, o porque ya no tienen familias porque se mudaron o fallecieron, y tiene que haber un lugar para esas mascotas. Aquí, en estos pueblos, no las hay. Entonces llamo a la, no digo solidaridad, sino llamo a la reflexión a aquellos áreas municipales que pertenecen a Monte, que puedan venir o llevar o hacer o trasladar a los animales, porque la mayoría que están sueltos en la avenida principal tienen algún problema porque han tenido un accidente automovilístico. Como yo les decía, vengan a Abot, es un pueblo con historia que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, ruta 3, kilómetro 92, un cartel de colores que los invita con esa energía particular a entrar por la avenida Raúl Alfonsín, y luego está las vías del tren. Cuando cruzan las vías del tren, ahí mismo ya empieza el pueblo. No es que entran en otra avenida y tienen que meterle para adentro hasta que llegan al centro. Cruzan la vía, está la avenida San Martín, que es la avenida principal del pueblo. ¿Qué pasa? Hay un alto porcentaje de personas que ponen el acelerador y ahí no se dan cuenta. Y acá los animales, las gallinas, los patos, los perros, andan por la avenida San Martín, porque es un pueblo muy tranquilo. Andan los chicos en bicicleta. Entonces, a tener cuidado, si bien creo que hay un cartel a la entrada, si no lo vamos a corroborar, que diga cuidado, y usted ingresa al pueblo, no pise el acelerador, porque ahí hay muchos accidentes de las mascotas, tengan o no dueño, y las que no lo tienen, están alimentadas y cuidadas por el pueblo, por la escuela que ha adoptado los pueblos. Cada escuela aquí tiene su portero de 4 patas, su auxiliar, no sé, porque siempre está cuidando la escuela. Y los chicos acá también son muy amorosos y están criados también con el amor hacia todo tipo de animales, el cuidado de la naturaleza en particular. Así que, dicho sea esto, la conexión es clave. Seguinos en las redes. El invierno es tuyo. radioabot.com.ar. En Instagram, Radio Abot. En Facebook, Radio Abot Online. Radio Abot 93.9. Modo conexión. Claro. Invierno 25. La radio que te calienta el corazón. y como nos tenemos acostumbrados aquí en Mate por Medio, que hoy estoy bastante congestionada, hace unos días en realidad, y estoy tomando té con miel. Pero bueno, es un mate por medio con té.
No sé, me surgió así. Nacimiento de Baden-Powell. Baden-Powell de Aquino, más conocido como Baden-Powell. Nace en Bahrein, en Estados de Río de Janeiro. Fue uno de los guitarristas más grandes de la bossa nova y dejó una extensa discografía, pero una neumonía acabó con su vida a los 63 años en el año 2000. Joven él, seguramente no se cuidaba mucho, seguramente que no. La bossa nova, algunos temas vamos a estar pasando en el día de la fecha. Y hoy en las efemérides también nos recuerda un día para la humanidad, terrible, terrible para la humanidad. La primera bomba atómica, el lanzamiento de la primera bomba atómica, un 6 de agosto de 1945. El B-29 Enola Gay de las Fuerzas Aéreas estadounidenses arroja la bomba atómica sobre Hiroshima. A las 8:15 de la mañana se produce el primer ataque nuclear de la historia. El copiloto Roberto Lewis exclama: ¿qué hemos hecho, Dios? Al ver el hongo que emerge desde la ciudad, 70.000 personas murieron por la detonación. La cifra pudo haber llegado al doble hacia fines de 1945 y se habla de unas 200.000 muertes para el 1950 por el efecto de la radiación. 3 días después se produjo el ataque nuclear sobre Nagasaki. Las bombas atómicas marcan la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La deshumanización total, abismal, terrible. Un día como hoy decíamos el lanzamiento de la primer bomba atómica. Y mientras voy hablando, voy poniendo la información en las redes. Un día para repensarnos como humanidad, como personas, como especie. Las guerras, esos genocidios, muertes, ¿para qué? ¿Por qué? Cuando se pierde, ayer hablábamos, uno de los temas principales era la palabra, el diálogo, la comunicación, los acuerdos entre las partes, cuando hay desacuerdos, la ley como herramienta, como instrumento para buscar soluciones. ¿Qué pasa cuando aflora lo peor de cada persona y más cuando esas personas o esa persona está a cargo de un estado, de un país, de un lugar determinado y toma una decisión para que aprieten un botón o lancen algo sobre otros seres humanos en nombre de qué? Del poder, de ganar o perder un lugar determinado en esta maqueta del mundo? Pregunto, no lo sé. Un día histórico, pero para reflexionar. Nunca más. Para decir nunca más. Todavía existen vestigios de todo lo que quedó como fantasmas silenciosos deambulando por las zonas afectadas. Y por supuesto, en esos lugares ya nunca más se pudo volver a vivir porque la radiación
los animales mutaron, las plantas, en qué especie humana nos hemos convertido. Luego de este programa vamos a tratar de pasar un poco, nos pueden seguir también por radioagua.com.ar. Y en radioagua.com.ar nos van a seguir en vivo también. Así que estábamos recordando la bomba de Hiroshima. 1945, la primera bomba atómica. Unas 70.000 personas murieron por la detonación. La cifra pudo haber llegado al doble hacia fines de 1945 y se habla de 200.000 muertos para 1950 por los efectos de la radiación. 3 días después se produjo el ataque nuclear sobre Nagasaki y la bomba atómica marca la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, un 6 de agosto de 1940. De 1945. En 1965, el lanzamiento de Help. Los Beatles lanzan al mercado su quinto LP, el LP, los long play. Yo soy la época de los long play, del tocadisco, yo me acuerdo que era un sueño. Yo iba a la casa de algunas amigas, de paso le mando un saludo a todas mis amigas de Tras la Sierra, allá de mi zona de Córdoba. Y había una o dos en principio había una sola amiga que tenía el Winco. ¡Wow! Yo sé qué millonaria que es, tiene el Winco. Y mis amigas que tenían el long play eran lo más. No es que yo las apreciaba porque tenían todo eso, lejos está de mí. Y a mí cuando me compraban a mí, a mis hermanas, o a mi hermana mayor más que todo, que era más bailantera, también le gustaba y le gusta hasta el día de hoy, gracias a Dios, el baile, gran bailarina ella y su compañero de tantos años, creo que ya está 50 años, juntos, no sé si 50, pero 48, por ahí debe estar. Le gustaba mucho el rock. Bailaba muy bien el rock y, bueno, su compañero actualmente, de toda la vida, su único compañero. No los puedo ver, no los puedo pensar separados ni por ahí. Bailan el rock juntos. Ponen un tema de rock y saltan. Donde estén ellos aparecen, no importa si no baila nadie, nada. Y nos teníamos que portar muy bien para poder tener un simple. El disco simple. O sea que tenía 2 temas, uno de un lado y otro del otro lado, simplemente. Y cuando ya fuimos un poquito más grandes, y esto tenía que ver con las etapas que íbamos atravesando, que no me parece mal a esta altura de la vida. En ese momento me enojaba un poco, y a mi hermana también, cómo puede ser que estamos ensayando siempre con el mismo tema, porque los bailes, cada tema tenía su paso particular. No es como ahora que en una baldosa o en 3 baldosas hasta se mueven para acá y para allá. No, cada tema musical tenía su paso. Y si no, cuando se haga un baile de la generación de los 80 o de los 90, fíjense que ponen un tema y aparecen todos bailando los pasitos. Bueno, porque cada tema tenía su paso particular y había que ensayar, no era cuestión de ir y hacer un papelón en el baile. Había que bailar. Si ibas al baile, ibas a bailar. Nunca entendimos los que iban a calentar el asiento. Y así estamos, recordando el lanzamiento de Help. Arriba ahí con los históricos y siempre presentes Beatles. El lado A y el lado B del long play. ¡Qué bárbaro! El lado B incluye la canción más versionada de la historia, Yesterday. ¡Wow! Los Beatles. Vamos a ir poniendo la música a medida que pase el transcurso de la jornada. En un día como hoy también, un 6 de agosto, pero de 1978, muere Pablo VI. El Papa Pablo VI fallece a los 80
años. Había nacido en como Giovanni Battista Montini. Fue arzobispo de Milán antes de ser elegido sumo pontífice en el cónclave en 1963. Heredó el Concilio Vaticano II, iniciado por su antecesor Juan XXIII. Clausuró el concilio en 1965. 3 años más tarde, en su encíclica Humane Vitae, uno de los documentos papales más controvertidos del siglo XX, rechazó el aborto y los métodos anticonceptivos. Fue el primer papa en visitar los 5 continentes y en 1964 se encontró en Jerusalén con los líderes de la Iglesia Ortodoxa, en lo que representó el primero cara a cara, o la primera cara a cara entre las cabezas de ambas iglesias luego de 500 años. El Papa Francisco lo canonizó en el 2018. Recordamos entonces a Pablo VI. En 1981, el incendio del Teatro Picadero. De madrugada se incendia el Teatro Picadero, que días antes se había convertido en el epicentro del teatro abierto, el gran acto de resistencia cultural contra la dictadura en ese momento, y la sala ubicada en la diagonal de Enrique Santo Discépolo, a metros de Corrientes y Callao, quedaría reducido a escombros en un incendio intencional. Los organizadores del teatro abierto, que llevaban sus obras al Tabarís con la mayor convocatoria de público. Obviamente, la cultura, como siempre, el arte, como siempre, se expresa y expresa en sus actuaciones mucho de la vida cotidiana, mucho de la realidad. Y cuando la realidad no es lo que se espera, molesta, jode, vamos a decir. Los artistas se callan, las voces se callan, los lugares se cierran, se intervienen. Y esto va para lo que está pasando actualmente también, que muchos teatros se están cerrando. Ya había pasado anteriormente con el gobierno anterior y fueron usados o son usados para otros fines. El teatro, los actores, las actrices, nuestro país, que supo ser muy ovacionado en el mundo por el cine argentino, por el teatro argentino. Se recuperó el Teatro El Gumón después de muchos años y décadas, en otro gobierno, reconociendo la cultura como eje transversal de un pueblo. Y cuando hablamos de la cultura también tenemos que tener en cuenta que es parte de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia. La cultura de un país se defiende. En 1981, decíamos, se incendia el Teatro Picadero, que daba teatro abierto y colmaba no solamente el lugar, sino que atraía a multitudes y, por supuesto, a quienes en ese momento gobernaban o a gran sector que había quedado vestigios de otros gobiernos, molestaba. El arte, el teatro, la música, las distintas expresiones artísticas, cuando se expresan y con su voz cuentan lo que pasa en un pueblo, y no solamente en su propio pueblo, sino que van y hacen esas giras nacionales e internacionales contando lo que pasa en su pueblo, de cierta forma, actuando, cantando, las distintas expresiones. Esos lugares o esas personas, luego, los lugares son cerrados y las personas se los coarta el derecho a expresión. Estamos viviendo en un sistema democrático donde, por ejemplo, ENACOM, el ente encargado de regular los medios de comunicación de radio y televisión, está
acallando voces, cerrando medios, señalando quién puede o no hablar y decir tal o cual cosa, con el libreto en la mano, lo que debe decirse. Y recordábamos también hoy que se está tratando de cerrar varios teatros. El teatro, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el más conocido, el Teatro Argentino, por suerte, con obras, con movimiento, con actores reconocidos, con políticas públicas. Pareciera que hay dos países. Pareciera, ¿no? No lo quiero decir de otra manera, pero pareciera. Les cuento, de paso cañazo, hacemos un paréntesis. Viene la red de precios justos, agosto, martes 12, en Monte. Agenden, martes 12, hay combos de 9.800 pesos, donde te llevas 2 paquetes de empanadas, 2 paquetes de pascualinas, 1 kilo de ravioles, un paquete de ñoquis, un paquete de fideos, 1 litro de leche, 1 litro de yogur y un postrecito, un combo por 9.800 pesos. Y después en Monte también red de precios justos, que tiene que ver con distintos lácteos y pastas, precios increíbles. Ahí subimos todos a Instagram. Les puedo ir diciendo, por ejemplo, que tienen el kilo de queso Mar del Plata, 13.000 pesos el kilo de queso Mar del Plata. El kilo de queso cremoso, 5.900 pesos el kilo de queso cremoso. Agosto 12 viene la red de precios justos de 9:30 de la mañana a 15 horas en la calle 25 de Mayo entre Italia y Rivadavia. 25 de Mayo entre Italia y Rivadavia en Monte. Y seguro en alguno de tus distritos y localidades están los precios justos, los precios cuidados. No, perdón, los precios cuidados es otra cosa. Los precios justos, y si no, averiguá a través de internet cómo se puede acceder a que el camión con pastas y lácteos llegue a tu localidad. La ley de emergencia en discapacidad continúa y se continúa exigiendo a los y a los diputados nacionales y las provincias de Buenos Aires el rechazo del veto presidencial. El Frente de Unidad Docente Bonaerense, que siempre ya saca los primeros, cuando uno entra al medio, uno de los primeros notificaciones que suele haber siempre tiene que ver con los sindicatos docentes, que parece que madrugan o no duermen porque están al pie del cañón en todas las luchas, porque entienden que no solamente se defiende la escuela pública, el hospital público, sino que sus alumnos y sus alumnas pertenecen a familias de trabajadores y trabajadoras, que ellos son trabajadores y trabajadoras, que también impactan en la economía familiar, en la economía comunitaria, lo que acontece en un país. Por lo tanto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense siempre va a estar en todas las luchas que garanticen, para garantizar los derechos de las familias, de sus alumnos y las propias, porque tienen un sentido de comunidad, de pertenencia. Así que ahí leímos el primer comunicado que nos llega a Radio Avot, que es el comunicado no al veto, ley de emergencia de discapacidad, que se pelea en la Cámara el veto presidencial. También se declara y se va a tratar hoy 6 de agosto en la Cámara de Diputados la ley de emergencia pediátrica y vamos a estar ampliando al mediodía a través de la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias de todo el país. Las noticias contadas por sus protagonistas del norte, del sur, del este y del oeste de nuestra querida Argentina. La red Farco, Foro Argentino, como les dije, de radios comunitarias de todo el país. Nos ensamblamos
entre las 3 y 30 para escuchar qué pasa en otras provincias de nuestra querida Argentina. Esas noticias que no las vas a ver en los canales de televisión, a no ser que sea una tragedia o algo que pase terrible o que sea muy significativo para la mayoría de los argentinos. Ponele. La conexión es clave. Seguinos en las redes. El invierno es tuyo. radioabot.com.ar. En Instagram, Radio Abot. En Facebook, Radio Abot Online. Radio Abot 93.9. Modo conexión. Claro. Invierno 25. La radio que te calienta el corazón. ¿Tenés alguna consulta jurídica? Sonia te visita y asesora. Envía un mensaje al 2227 543215. Estudio Jurídico Sonia López y Asociados. Seguimos en la 93.9. Si te querés comunicar con nosotros, mandar un mensajito o auspiciar a la gorra, acá toda la gorra como puedas, cuando puedas, ayudar a las radios comunitarias de tu lugar, de tu zona, de tu país, de donde estés, hacelo porque surgen desde el pie y te cuentan lo que pasa en cada lugar. Te cuento que acá se está recolectando juguetes, golosinas, todo lo que puedas para hacer el festejo del Día del Niño. Está encargada acá en Abot la profe de teatro, que es Dayana, así que todos acá en el pueblo la conocen, así que se pueden acercar para dejar las donaciones, los aportes, lo que puedan, para que nuestras niñeces tengan un día distinto, el mes de las niñeces. Y nosotros como Radio Abot, el aporte que hacemos es haber pedido la banca ciudadana para solicitar a el municipio de Monte, al Ejecutivo, que cumpla con la ley 13298 de promoción y protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo presentamos en la banca ciudadana en diciembre del año pasado, pasó enero, febrero, marzo, abril, y dijimos, nadie va a tomar el guante, porque uno puede usar la banca ciudadana que se encuentra en todas las localidades y distritos, o debieran estar en todos, que es el lugar donde las instituciones, las asociaciones y los particulares se pueden expresar sobre distintas temáticas, ya sea para peticionar a las autoridades, que es un derecho constitucional, o ya sea para hacer propuestas o ideas, o llevar un proyecto que hayan hecho y que haya sido reconocido para que la comunidad se entere, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hicimos uso constitucional de la banca ciudadana, pidiendo la plena aplicación de la ley 13298 de promoción y protección de nuestras niñeces, porque desde el 2006 acá en Monte no pasaba nada, no pasó nada. Hubo 2 intentos en distintos años, lo debo decir, de personas preocupadas y ocupadas por la temática, pero no siguió en el tiempo. Y en el mes de mayo, particularmente el 22 de mayo, unos días antes, se comunica el concejal Buñes conmigo y toma la propuesta de empezar a hablar sobre la ley de la niñez y de la adolescencia, teniendo en cuenta que es un distrito donde viene aumentando las situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Toma el tema, lo presenta en el recinto y se aprueba por unanimidad. Porque también, digamos lo que tengamos que decir, desde el 2006, creo que hubo un intento en el 2018 y en el 2021, que después vino la pandemia, y después nunca más. Los fondos destinados para las niñeces y adolescencias, esperamos que ahora sí lleguen a donde tengan que llegar. ¿Por qué? Porque se aprobó por unanimidad. ¿Por qué se aprobó por unanimidad? Y de repente a todos les interesó la niñez y la adolescencia de Monte. Creo que sí, creo que se visibilizó, creo que pudimos contar y creo que con la fundamentación que presentamos era mucho más, no había mucho para darle y para decir que no y asumir el costo político de decir no a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
y atrás de ellos a todos los profesionales y profesionales de la salud, de educación, de acción social, de medio ambiente, de todos los lugares, que todos los días los equipos multidisciplinarios de las escuelas, el EDI, acá falta el EDI igual, el EDI, los equipos de las escuelas, los equipos de salud y todos los que trabajan con niñeces y adolescencias en total soledad y sin recursos muchas veces, utilizando los propios, y también el servicio local, que dicho sea de paso, el servicio local de niñez y adolescencia depende del servicio zonal de la región, no depende del intendente. Cosa que me parece que vi y no está bien porque no hace al cumplimiento de una ley provincial. A cuestión de contrato laboral, sí, puede ser que como contrato laboral cobren desde el municipio, terriblemente precarizado, los profesionales del servicio local a quienes todos les dejan los informes para que hagan. Vaya nuestro reconocimiento al servicio local, que no es que no hace, es que no tiene los recursos, porque nunca hubo alguien que se encargara, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de población que tiene Monte, cuántos servicios locales necesita, como dice lo estipula la ley. ¿Están cumpliendo con la ley? Bueno, son preguntas que nos vamos a empezar a hacer, porque ahora sí, luego de la ordenanza, han convocado desde Desarrollo Social a la conformación del Consejo Local de Niñez, y en esa conformación, el día 18 de agosto, a las 9 de la mañana, tienen que estar todas las organizaciones que trabajen con niños, niñas y adolescentes, tienen que estar las instituciones, salud, educación, acción social, todos los que trabajen con niñez y adolescencia, en el marco de la ley, decreto 300, para lanzar el Consejo Local. Y seguramente después se dará una dinámica de encuentro mensual donde todos haremos un esbozo de situación de cada área para hacer un plan de acción territorial y hacer una propuesta con una mirada integral corresponsable. De eso se trata el Consejo Local. No dependemos y no se depende, ninguna de las instituciones, asociaciones y organizaciones dependen de Acción Social. Acción Social es un actor más dentro del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, ¿sí? Y forma parte el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, uno de los principales objetivos es el de realizar un plan de acción territorial que garantice los derechos de niños, niñas y adolescencia en el marco de la ley y del decreto 300. Y entre todos, entre todas las organizaciones, después que hagamos un esbozo y un diagnóstico de situación de cada área y veamos qué es la prioridad, cuál es la prioridad, los fondos se tendrán que destinar para eso. Y nos sentaremos con el Ejecutivo, entre todos, al representante, a nuestro... Yo siempre digo que todos aquellos, y lo decía Norma Pla también, son nuestros representantes, sí, ganaron democráticamente, pero también son nuestros empleados porque le pagamos el sueldo. Son empleados del municipio, son empleados del Estado, y el Estado somos todos. Así que cuando uno va a peticionar a las autoridades, que es un derecho constitucional, no vaya, diría mi abuela, con la cabeza gacha. Vaya con los ojos mirándolo. Mire, usted fue elegido democráticamente, ahora vienen las elecciones, se viene el debate político también, de los medios, el debate de los medios que se declaró de interés. Seguramente llegaremos a acuerdos de qué diremos, qué. Y yo ya te estoy preguntando, y que lo mandes por privado, y después voy a estar haciendo algunas entrevistas o algunas notas o algunas preguntas. ¿Qué cosas les preguntarías a los que nos van a representar en el Consejo Deliberante de Monte? ¿Qué pregunta le harías? ¿Qué pregunta le harías a los concejales? Y empezar, por lo menos de acá a lo que queda, a las sesiones que quedan, a escuchar y a ver en Monte TV y escuchar a través de Radio Avot, que también transmitimos las sesiones del Consejo Deliberante, qué dice cada uno de los concejales y concejalas en el recinto y cuáles son los temas más importantes que a ellos les parece que a todos nosotros nos pasan.
¿Y qué necesitamos? Que hablen de eso. ¿Qué les preguntarías vos a los representantes locales si tuvieras la oportunidad? Como Radio Abot te damos la oportunidad porque te vamos a ir a preguntar. Simplemente nos decís tu nombre y la pregunta, ¿sí? Y nosotros en la mesa de medio la vamos a llevar para que se tengan en cuenta. En breve nos vamos a juntar. Seguimos entonces en la 93.9. Radio Abot, la radio del pueblo, la radio que crece. La conexión es clave. Seguinos en las redes. El invierno es tuyo. radioabot.com.ar. En Instagram, Radio Abot. En Facebook, Radio Abot Online. Radio Abot 93.9. Modo conexión. Claro. Invierno 25. La radio que te calienta el corazón. Y nos vamos yendo y nos vamos a ir con música y lo último de las efemérides. El adiós en el 2005 a Brahim Ferrer, el cantante cubano que fallece a los 78 años en La Habana. La fama mundial le llegó a partir de Buenavista Social Club, el proyecto discográfico impulsado por Ricoder a fines de los 90. Desde entonces, el reconocimiento del artista cubano traspasó la isla. Se llegó ahí con la música, con el arte. Nuestra solidaridad a todos los artistas que están defendiendo el teatro hoy, a todos aquellos que están marchando por la emergencia y nos solidarizamos y nos juntamos. Todas las radios comunitarias de todo el país, que somos 170 radios comunitarias, nos vamos a ensamblar entre las 13 y 13:30, como lo hacemos todos los días, para que tengas las noticias de todo el país. Nos podés seguir y nos podés escuchar a partir de ahora por radioabo.com.ar en nuestra página. Hay un botoncito ahí que dice en vivo, apretás y nos escuchás, estés donde estés, tenemos música. Ahora nos vamos, como siempre, con el programa de nuestro querido Felipe Piña, para poder reflexionar. Luego venimos con las noticias y música, en esto que dimos a llamar Mate por Medio, que hoy me agarró así con un tecito con miel porque estoy bastante congestionada. Creo que todos estamos un poco así. Hoy se trata de la ley de emergencia pediátrica y se pide a los diputados también por el veto que hizo el presidente con el tema de las jubilaciones y el tema de discapacidad. Terrible la deshumanización en la que hemos llegado, discúlpenme. Vamos a estar acompañándonos como radios comunitarias. También hemos hecho una asamblea nacional y hemos llegado al Congreso, porque en un sistema democrático absolutamente todas las voces se deben escuchar y aparte el presupuesto que se tenía para de ENACOM, FOMECA y otros, que era una gran colaboración para que las radios comunitarias puedan tener, por ejemplo, otros insumos, otros recursos para poder hacer radio, actualizarse con las nuevas tecnologías, que comprar nuevos insumos lleva su presupuesto, y también se ofrecía la posibilidad a estudiantes de periodismo o de las áreas de comunicación para que puedan estar en un medio y se les garantizaba por lo menos el traslado, el viático, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso se ha sacado el FOMECA, se ha sacado todo y se ha intervenido en ACOM y, casualidad, las radios comunitarias en su mayoría o los medios que hablan independientemente y dicen lo que pasa y escuchan todas las voces. Esto no es la primera vez que se ve, esto no es la primera vez que se escucha. Hemos vivido épocas y quien les habla pinta canas. A mí no me lo van a venir a contar. Hay muchos apellidos que hoy gobiernan, que ya estuvieron en los 90, que ya estuvieron en el 2000, que ya estuvieron en la época de Martínez de Oz. Lean los 10 puntos del plan económico de Martínez de Oz. ¡Oh, casualidad! No, siempre hubo dos proyectos, uno de país y otro de colonia. De hecho, hace poco vino un mandatario y lo llamaron virrey. ¡Wow! ¿Qué pasó? Ah, pero a vos
te dicen la palabra bolso, y termino con esto, y entras con una película de Netflix, de no sé qué y de no sé cuánto. Están todos presos, ahí. Yo te digo la palabra valija, 10 valijas con dólares, y no contestó nada. ¿Será una cuestión de clase, de nivel? No sé. Delito es delito. Digo, me parece, señores jueces. Hasta mañana, quien les habla, Carmen Gutiérrez, un gusto. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a los que me mandaron mensajes por aquí, porque estoy con 2 celulares, la computadora. Y ahora los voy a dejar con nuestro querido Felipe Piña, a ver qué nos trae hoy para que podamos reflexionar, para que podamos pensar la historia argentina. Vamos a hablar, hoy actualizó nuestro querido Felipe Piña. Estoy buscando alguno en su historial. Uy, acá me aparece el cordobazo. Yo que vengo de aquellos lados, ni se imagina. Arte. Un poco de... Vamos a ver para qué sirve el Estado. Felipe Piña, que lo fui a ver, para qué sirve el Estado. En La Plata estuvo en el Teatro Argentino. Ahí se los dejo. Síganlo en radioavo.com.ar por nuestra página Felipe Piña. ¿Para qué sirve el Estado? Hasta mañana. Gracias por estar del otro lado.